o interceder. ¿Qué es interceder? Alguien que quiera participar y diga, yo sé qué es interceder. A ver, alguien por allá, por acá. ¿No? ¿Cómo? Abogar por una persona. ¿Alguien más? ¿Que alguien se ponga en la brecha? Pedir por una persona. Ok, entonces sí tenemos claro el concepto de intercesión. ¿Qué dice el diccionario? Dice que intercesión es la acción de hablar a favor de alguien para conseguir un bien o librarle de un mal. Cuando tú intercedes por alguien, ya sea para pedir a favor de él para que sea beneficiado o porque está a punto de recibir un castigo y tú también intercedes para que sea librado de ese mal. Eso es lo que dice el diccionario, está bien atinada la respuesta. Dice aquí, quiero que vayamos por favor rápidamente. Empieza Pablo escribiendo esta carta y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empieza: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que participen de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Empieza Pablo, y Pablo empieza esta carta dirigiéndosela a este hombre, dice, llamado Filemón, y en el primer versículo nos damos cuenta que esta iglesia está en una casa, está en un hogar, y le dice: por la gracia de Dios, la misericordia del Padre, dice que nosotros tenemos la iglesia que está en tu casa. Esta iglesia estaba en un hogar como lo que hoy tenemos nosotros como una célula. Tenemos en los hogares, por lo menos aquí en 2 hogares, tenemos una reunión y esta carta va dirigida a este hombre. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es Filemón? Es un acomodado líder de una iglesia que se reúne en casa. Este es un hombre que tiene a su servicio también esclavos. También tiene gente que está trabajando en su propio hogar. Y aquí Pablo dice que se goza porque he oído del amor y de la fe que hay en vosotros. Este amor y esta fe que él tiene, y esta carta tiene cierta peculiaridad, viene y halaga lo que él tiene. Cuando tú vas a pelear o vas a interceder por alguien, lo primero que haces no llegas peleando o discutiendo, sino al contrario, llegamos nosotros elogiando las virtudes, el favor que podemos conseguir de esa persona. Eso es intercesión. Nosotros nos acercamos al Padre pidiendo la misericordia y la bondad de Él. Pero no llegamos y le exigimos al Padre y le decimos: Señor, yo quiero que me des esto, me des lo otro, o que vengas y tengas misericordia de mi hermano, de mi hijo, de mi padre. No, sino antes reconocemos de Él su grandeza, su poder, su deidad, que todo lo puede. Lo vemos en el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino sobre nosotros. Y en ese pequeño inicio de la oración del Padre Nuestro, da un reconocimiento a aquel Dios que está sobre nosotros, no aquel que está al mismo nivel que nosotros, sino aquel que está arriba de nosotros. Que venga su reino, que se haga presente sobre nuestra vida. Pues Pablo, de manera singular, y estoy diciendo inteligente, llega y dirige esta carta y le dice: doy gracias a mi Dios. Estoy en el verso 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Yo te tengo presente. En mis oraciones, Filemón, estás tú presente. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. He escuchado que donde yo estoy, esta carta está escrita desde el momento en el cual Pablo está encerrado en una cárcel.
No está en libertad. Esta carta, cuando podemos escucharla, ahorita la vas a ver, pero podemos nosotros empezar a leerla y este hombre no está en una situación placentera. Cuando dirige esta carta hay agonía, hay sufrimiento, hay dolor, pero él dirige esta carta y le dice: he oído de ti, del amor que tú tienes, del gozo, de la fe que hay en ti, que tienes hacia Jesús, pero también tienes hacia tus hermanos, aquellos que están en esa casa. A los santos, dice, verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. No es por tu fuerza, no es por tu sabiduría, no es porque tú seas el más bueno, sino por la eficacia del Señor Jesucristo que obra en tu vida. Porque si nosotros pudiéramos decir que yo me puedo mofar de algo, Pablo dice: si alguien tiene algo de qué presumirme, yo sería quizá el primero. Y da su carta de recomendación. Decimos nosotros aquí, pedimos una carta, ¿cómo se llama? La de solicitud de empleo. Una solicitud de empleo donde te dicen cuáles son tus cualidades, qué sabes hacer, qué estudios tienes, hasta dónde has llegado, qué empresas has trabajado. Pues Pablo también pudiera dar una carta diciendo: ¿sabes qué? Todo esto lo tengo, pero todo esto que he alcanzado lo tengo como basura para alcanzar el conocimiento que está en Cristo Jesús. Entonces la eficacia que tiene Filemón no es por su propia fuerza, sino porque Dios le ha dado gracia, le ha multiplicado el favor, ha tenido que su fe vaya creciendo y el amor se vaya manifestando, no por él, sino por la eficacia de Jesucristo. Pues tenemos gran gozo, verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo se goza y le dice: por el amor que tú tienes, me he escuchado, porque Pablo no está ahí, he escuchado la eficacia que ha alcanzado, he escuchado del amor que tú tienes y de ese amor que se ha reflejado en todos aquellos que quizás estaban en casa, que compartían las mismas bendiciones. Pero ahora Pablo empieza esta carta, ya dio el elogio, ya dio lo que tenía que dar, y ahora mira lo que viene. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hermano Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Porque yo pudiera venir y exigirte. Tal vez yo en el cargo que Dios me ha dado, no porque yo sea el mejor que ustedes, no, incluso soy igual que ustedes. Quizá yo por el cargo que tengo pudiera venir y ordenarte que hagas esto o aquello, pero no me acerco así, dice Pablo. Pablo dice: no me acerco porque yo pudiera hacerlo, porque soy un anciano y pudiera exigirte, porque yo quizás pudiera gozar de ese privilegio de ordenarte. Pero mira, dice aquí: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene que tú hagas, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. Yo te ruego por amor. Está diciendo: mira, yo pudiera quizá darte una orden, pero apelo al amor que Dios ha puesto en tu vida. Voy a hacer algo, y empieza a rogar por un hermano llamado Onésimo, el cual engendré, dice, en prisiones. Entonces Onésimo está en prisiones, ahí estando Pablo en esa cárcel. Quizá no da a bien el detalle que Onésimo haya pisado ese lugar, pero él dice: este hijo que he tenido yo acá, que engendré en este lugar, yo ruego por él. ¿Quién era Onésimo entonces? Quizá robó o quizá hizo algo que tuvo que huir del lugar de esclavitud. Onésimo había sido alguien como su sirviente para Filemón. Este Onésimo, no sé, no relata la Biblia, no sé si robó algo, no sé si se sublevó en contra del patrón, no sé si en algún momento hizo algo que lo hizo huir, de tal manera que tal vez llega a parar a la cárcel. Pero aquí Pablo, de manera certera, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil,
pero ahora a ti y a mí nos es útil. Tal vez en otro tiempo para ti, Filemón, este hombre que te estoy hablando, que estoy intercediendo por él, dice, te fue inútil, tal vez no te servía, pero ahora para ti y para mí nos es útil. ¿Para qué? Para el Evangelio. Para algo. Recuerda que Pablo está compartiendo la palabra. Verso 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo te lo envío de regreso. Ahora Onésimo ya salió de la cárcel y le dice, ¿sabes qué? Yo te lo voy a enviar para que vaya allá contigo. Recíbelo, dice. No lo recibas como un esclavo más. No lo recibas así. Recuerda que es un esclavo, pero ahora ha huido de este padre, ha huido del patrón que tenía, de este llamado Filemón, y dice, ¿a cuál vuelvo a enviarte a ti? Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Yo te pido por él, pero abogué. ¿Recuerdas lo primero que hizo? No te lo ordeno porque pudiese hacerlo, pero lo hago por amor e intercedo por amor, para que lo que tú hagas salga de tu interior, no por imposición. Yo lo voy a enviar, y eso es lo que hace Pablo. Yo te lo voy a enviar, dice aquí, verso 13, yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor, para que tu recompensa no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Tú no sabes lo que está pasando, pero Pablo entonces viene y empieza a decir, ¿sabes qué? Tú no conoces quizá el futuro, tú no sabes cuál fue la razón por la cual se separó, pero ahora regresa a tu casa, ahora regresa a ti. A veces no entendemos nosotros por qué, a veces nos alejamos, pero el hijo cuando viene, el hijo pródigo de regreso a casa, viene con una nueva actitud, viene con una nueva mentalidad. Cuando vemos a este hombre, viene sumiso, en el hijo pródigo, viene arrepentido, dice la palabra, por el pecado que ha cometido, porque falló a Dios, falló al Padre que le había dado vida, y tomó todo lo que él creía le pertenecía, se lo malgasta por allá, y cuando regresa, dice la palabra que regresa arrepentido por lo que había pasado. ¿Crees tú que el hijo pródigo volvió otra vez a fallar? Yo creo que no. Cuando a alguien se le da una oportunidad, la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando a alguien se le perdona más allá de lo que quizá pudiera ser normal, viene si muestras ese amor, muestras esa lealtad, muestras esa simpatía. Que cuando tu patrón, y en este caso podemos hablar de ello, vemos que te echa la mano, que no importa que este día le haya faltado, con todo, él se entera de tu situación que estás viviendo y llega el fin de semana y te dice, aquí está tu pago, y tú ves el pago y el pago viene completo. Entonces tú y yo nos sentimos comprometidos, de tal manera cuando él tenga necesidad de mis servicios, yo seré el primero porque me siento en deuda. Así es la palabra. Al que mucho se le perdona, dice la Biblia, mucho ama. Pues este hombre salió porque quizás Dios así lo quiso. Si este hombre hubiera permanecido aquí esclavo, tal vez no hubiera conocido del amor de Cristo. Y aquí Pablo dice, porque quizá para esto se apartó de ti. Tal vez esto Dios lo creó para que en algún momento él se alejara de ti y conociera del amor de Dios. Aún estando en prisiones, dice para esto, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano. Este hombre es un hombre acaudalado, tiene dinero. El tener esclavos en aquel tiempo no era nomás porque se te antojara, era porque en algún momento había la solvencia necesaria para tener gente para tu servicio. Y este Filemón tiene eso necesario, tiene la economía. Ahora Pablo de manera
sorprendente, pareciera que impacta la vida de Filemón y le dice, ¿sabes qué? Antes era tu esclavo, mas hoy recíbelo como tu hermano. ¿Cuántos de nosotros en algún momento alguien nos ha fallado? Y nosotros lo rechazamos y decimos, no, este ya me falló. Este ya me hizo esto, y la suma es larga y le vas añadiendo y le vas diciendo, no, si viene ni la puerta le voy a abrir. Porque es un ladrón, porque es un mentiroso, porque me hizo aquí, porque me hizo allá. Y aquí Pablo viene e intercede. La palabra intercesión. Ponerse, alguien por ahí dijo ponerse en la brecha, ponerse en medio del camino, abogar por alguien más. Y eso es lo que Pablo hace. Yo vengo e intercedo por este hombre. ¿Para qué? Porque el amor, ¿recuerdas cómo entró la carta? Le dice, por ahí me he enterado del amor y la fe que tú tienes para con todos los hermanos. Pablo es inteligente. No llega y le exige algo, sino le dice, hey, tú tienes amor, tú tienes gozo, y hoy te voy a enviar a este esclavo. Recíbelo como me recibieses a mí mismo. ¿Sabe cómo pedir las cosas Pablo? Sí. ¿Sabe cómo interceder? Vuelvo a leerlo, verso 16. No ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado. Mayormente para mí, para cuanto más para ti. Tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si me amas, ¿qué decimos nosotros en el Padre nuestro? Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. ¿Será verdad? ¿O será una mentira? Pedimos a Dios que Él tenga misericordia y perdone nuestros pecados. Pero ¿será verdad que tú y yo perdonamos a los que nos ofenden? ¿Tendremos la capacidad de pedir perdón y de abrazar nuevamente a aquel que nos ofendió? Pues en esta carta tan corta, Pablo viene e intercede por un hombre que había sido esclavo. La Biblia no me relata, sí, vuelvo a repetir, que haya sido un ladrón, pero algo hizo, una falta cometió, de tal manera que huyó. Y en su ira tuvo que pagar, porque en las cárceles ahí lo conoció. Y este hijo fue engendrado estando dentro de la misma cárcel. Ahí conoció de Cristo. Recuérdate, cuando tú y yo recibimos de Cristo, somos nuevas criaturas. Entonces nacemos de nuevo. Por eso Pablo hace alusión a la palabra engendrar, porque ahí nació nuevamente este hombre llamado Onésimo. Ahora intercede por él y le dice que lo reciba. Así que si me tienes por compañero, estoy en el 17. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué les recuerda esto? ¿Han escuchado esta frase? A ver, ¿quién se quiere ganar un abrazo? ¿Esta frase dónde la han escuchado? Venga. Yo pago mis deudas. Dios te bendiga. Qué bueno. Esto el Señor lo reveló cuando está en la parábola de Samaritano. Dice que nadie se apiadó de aquel hombre. Pasó el que conocía de la palabra. Y solo lo ve y lo pasa de largo. Pasa al otro y quizás hasta dice, pues será un borracho tal vez. Algo hizo, merecido lo tenía. Pero dice la Biblia que pasó el buen samaritano. Aquel que no es de su mismo lugar de origen. Aquel que movido a misericordia, dice la palabra, que va y lo levanta. Viene y lo limpia sus heridas, después lo lleva hasta el lugar donde lo pueden cuidar. Y cuando él se tiene que ir, dice, ¿sabes qué? Te dejo por pagado por adelantado. Y si cuando yo regresase, dice, este te debe algo, vengo yo y te lo pago. Pablo usa estas mismas palabras y le dice a Filemón, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré.
Yo te pregunto, ¿estás dispuesto tú a interceder por alguien? ¿Estás dispuesto tú a venir y a perdonar a aquel que te ha fallado? Decimos ser cristianos y la Biblia dice, ¿qué mayor provecho tiene que tú invites a aquel que tiene el mismo poder para poder invitar y pagar el mismo favor? Si tú vienes e invitas a alguien a cenar, al poco tiempo quizá él devuelva el mismo favor y te diga, hey, te invito a casa a venir a cenar. Pero la Biblia dice, no, sal e invita a aquel que no tiene ni la capacidad para un día devolverte el mismo favor. La verdadera esencia del cristianismo es perdonar a aquel que me ofendió, no es perdonar a aquel que me ama. Porque ¿qué mayor provecho hay? Si yo le digo a mi hermano Israel, yo lo amo, él me va a decir de igual manera, pastor, yo también lo amo. Pero yo tengo que mostrar la milla extra en mostrar el amor a aquel que me odia, a aquel que me critica, a aquel que me señala. Eso fue lo que hizo Jesús en esta tierra. Él viene e intercede por este mundo. Intercede por nosotros día con día. Está poniéndose en medio del camino. ¿Sabes? De esta palabra de intercesión viene y se desglosa una que se llama intercesión. Ay, perdón, se me fue. Ahorita te la digo. Reconciliación. Reconciliar. A eso vino Jesús a este mundo. A reconciliar al mundo para con Dios, dice su palabra. A venir y a ponerse en medio del camino. ¿Qué dice el diccionario? Que reconciliación, volver a una amistad, superar una enemistad, restaurar la armonía. Eso significa reconciliación. Es cuando quizá en algún momento peleaste con tu hermano y llegará aquel día en el cual tú te sientas conmovido y digas, no, yo tengo que hacer las paces. Habrán personas que quizá toda la vida pelearon con papá, con mamá, y papá y mamá están en agonía y simplemente no quieren hacer las paces. No quieren acercarse y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, el tiempo se nos va. Esperamos hasta el último instante para poder reconciliarnos con alguien. Es volver esa amistad. Algo que fue roto a causa de nuestro pecado. Jesús viene a ponerse en medio, a reconciliar ambas partes, a decir, hey, tranquilo, hay que arreglar esto. Decía el diccionario, entonces, es restaurar la armonía. Algo estaba sonando bien, pero en algún momento se quebró y nosotros vemos distorsionado algo. ¿Cómo se oye una guitarra cuando se rompe una cuerda? ¿Verdad que se distorsiona? Y aquí dice entonces el diccionario que es restaurar la armonía, que suene bien. Algo se rompió. Porque nuestro pecado hizo que nos alejáramos de Dios. Y entonces Dios mismo en su amor y en su misericordia manda al Hijo para reconciliar al mundo para con Dios. Viene a poner ese puente, ese vínculo. Pues lo mismo hace aquí Pablo, intercede por un hombre. Que tú dirías, es un esclavo. Pues tú y yo también fuimos esclavos de este mundo. Le servimos mucho tiempo al mundo. Le hicimos de nuestra vida lo que quisimos. Nos destruimos físicamente, emocionalmente. Aún nuestra mente se ha corrompido porque fuimos esclavos de este mundo. Distorsionamos lo que Dios había hecho y entonces Dios mismo en su misericordia manda a alguien para que interceda por nosotros. Él es el que está intercediendo, pero tú y yo también tenemos que hacer lo propio. Tú y yo también tienes que restaurar la relación que se ha quebrado. Quiero darte una cita, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5. Gloria al Padre. Amén. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ti y a mí nos dio un trabajo, el ministerio de la reconciliación. ¿Eres tú el que interviene cuando ves que hay un pleito? ¿Eres tú el que pone un alto? ¿Eres tú el que levanta la bandera blanca y dice, estemos en paz? ¿O eres el que crea conflicto? El que lleva y trae, el que pone división entre hermanos. La Biblia dice 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. La lengua mentirosa, aquella que se apresura a hacer el mal, dice la palabra. Hay cosas que Dios aborrece. Entonces, si a ti y a mí nos dio un privilegio, nos dio una oportunidad y un trabajo, es el ministerio de la reconciliación. Continúo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por segunda ocasión, dice que Dios envió a Jesús para reconciliar al mundo para con Dios. Pero a ti y a mí, por segunda ocasión, nos dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, que es a través de su palabra. ¿Cómo alguien se puede poner a cuenta si tú y yo no les compartimos la palabra? ¿Cómo alguien sabrá que es un pecador si tú y yo no le decimos en qué ha fallado? Cuando violamos una ley, nos volvemos transgresores de esa ley. Sabemos lo que la Constitución nos dice en cada nación, y cuando nosotros violamos esa ley hay una consecuencia, ya sea económica o un castigo a través de la cárcel. Cuando se viola una ley, hay un impuesto que me van a cobrar, algo que yo tengo que pagar. Pues lo mismo, las personas no sabrán que han violado algo si tú y yo no les compartimos el mensaje a través de su palabra. Cuando ellos conocen la palabra, se dan cuenta que han sido transgresores de esa palabra, y entonces tú y yo somos reconciliadores. Es poner paz entre Dios y la persona. Ese es el trabajo tuyo y mío, reconciliar a estas personas para con Dios. Porque de lo contrario, la Biblia dice que al altivo lo alcanza a ver de lejos. No es que no lo vea, pero lo ve de muy lejos. No se acerca a él. Pero aquellos que tienen el amor de Dios, Dios los trae y son llamados sus hijos. Entonces, tu trabajo y el mío es reconciliar. Verso 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tercera ocasión, reconcíliate con Dios. Entonces Pablo aquí, en este ministerio que él tiene, está haciéndolo una realidad. Al escribir esta carta, está intercediendo por un hombre que no importa lo que haya hecho, no importa el pecado que haya cometido, él no hace recuerdo de lo que haya fallado. Para aquel tiempo tal vez no te era una persona útil, dice la Biblia, pero ahora nos es útil. ¿Por qué? Porque ya no es un esclavo, porque ahora es hermano en Cristo, porque somos hijos de un mismo Padre, y ahora claro que me es útil. Vayamos nuevamente por favor al libro de Filemón. Me llamaba la atención aquí lo que dice en el verso 18 de Filemón. Dice, y si algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Ponlo en mi cuenta. ¿Estás dispuesto tú a pagar por alguien más? ¿Sabes que Jesús murió por ti y por mí? ¿Era pecador? No. Sin mancha y sin arruga, sin pecado alguno. Y como cordero, dice su palabra, fue llevado al matadero. Como un cordero. ¿Ves? Los corderos son blanquitos, limpiecitos, porque todavía están tiernos. Y la Biblia dice que como un cordero, sin decir palabra alguna, fue llevado a aquella cruz. Él pagó por ti y por mí. Yo te pregunto, como Pablo, ¿estás dispuesto tú a pagar por alguien más? Hace muchos años mi papá nos contaba algo.
No sé qué es lo que hizo él. Yo creo que ha de haber hecho algo malo. Y mis papás, mi tío, mi papá y mis tíos se criaron con su mamá. Su papá murió cuando ellos eran unos niños. Y entonces mi abuela se hizo una mujer drástica. Era fuerte la mujer. Tenía dinero. Tenía muchas tierras. Del pueblo que yo conocí, eran kilómetros, y mi papá decía: mira, todo esto le perteneció un día a tu abuela. Pero cada uno de nosotros como hijos nos enfermábamos y mi mamá hacía y decía: ¿sabes qué? Te vendo este pedazo de tierra. Le daban unas cuantas monedas y con eso nos sacaba adelante de alguna enfermedad. Y así se fue deshaciendo de tierra. Mucha tierra. Una vez mi papá creo que hizo algo malo y le dice a mi mamá: ¿sabe qué? Si en algo yo sé que fallé, pero tiene usted este coraje. Dice: me levanté la camisa, me hinqué y le dije: péguenme, para que se desquite de su coraje. Mi abuela se le queda viendo y le dice: no, está bien así, levántate, ya, no pasa nada. Y así se quedó y nos lo contaba. Muchos años después nacimos nosotros los hijos. Y tú conoces a uno de mis hermanos, al hermano Richard. Estuvo por acá con nosotros. Él cometió también un error. Algo ha de haber hecho este hombre. Era un niño todavía para este tiempo. Mi papá le va a pegar y entonces él hace lo mismo que había pasado hace muchos años. Se levantó mi hermano la camisa, se hinca y le dice: pégueme, para que se desquite del coraje que tiene. Mi papá en algún momento recordó lo que habían hecho con él hace 50 años atrás, 60 años atrás, y movido a misericordia, lo único que yo vi fue que lloró, se dio la vuelta y le dije: levántate, no pasa nada. Esa escena me quedó grabada porque esa fue la que yo logré ver. Tiempo después le pregunté yo a mi papá por qué había hecho eso, y nos lo contó y nos lo dijo: un día tu abuela me perdonó por lo que yo hice, y cuando yo vi a tu hermano que hizo eso, me recordé lo que yo había hecho, y como tu abuela me perdonó, no me quedaba de otra más que perdonar. ¿Sabes qué ha hecho Dios por nosotros? Él también nos perdonó. A veces se nos olvida que venimos a la casa de Dios. Venimos a adorarle, venimos a cantarle, venimos a bendecir su nombre, porque Él es digno de ello. No vengo simplemente porque no tenga nada que hacer. Cuando venimos acá a la casa de Dios, yo tengo que recordar y jamás se me tiene que olvidar: yo estoy en números rojos, yo le debo a Él. Yo estoy en deuda con Él y Él ya me perdonó. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Señor, yo te debo la vida, Señor. La familia que tengo, las posesiones que me has dado, todo te pertenece a ti, Señor. Pues, ¿qué puedo ofrecerte, Padre? Amén. Decía del rey David: pues todo es tuyo, Señor. Todo a ti te pertenece. Decía el rey David: ¿cuándo me presentaré delante de ti? En pocas palabras, ¿cuándo voy a morir? ¿Y cuándo me voy a presentar delante de ti? Yo estoy seguro que un día mis ojos se van a cerrar y me voy a presentar delante de Él. Y lo único que le puedo decir es gracias. Cantarle mientras vida tenga. Mientras aliento de vida existe en mí, yo tengo que cantar y alabar su nombre. Aquí Pablo viene y dice: recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sabes si algo te falló? Si en algo hizo algo que no, violó algo, yo lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta. ¿Sabes que Jesús hace lo mismo? Jesús te dice: ¿sabes qué? Yo viví y morí por ti, hasta la última gota. Me llama la atención que cuando Jesús está clavado en aquel madero, la Biblia dice que tomando una lanza el centurión lo enterró en sus costillas y saliendo agua con sangre. Imagínate, ya se había vaciado.
Ya no había solo agua y solo sangre, se había mezclado con agua. Algo está pasando. Hasta la última gota Él derramó por ti y por mí. Él ya pagó. Y si aún en mi regreso te deben algo, yo lo pago. Jesús va a regresar. En la historia del samaritano, les dice, se fue y dejó pagado. Pero a mi regreso, si algo todavía debe, yo lo pago. Si mi sangre quizá no fue suficiente y todavía debe algo, vengo yo y lo pago. Esa es intercesión. Yo te vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesto tú a interceder por alguien? La Biblia nos recomienda y nos dice, busqué entre los hombres alguien quien se pusiese en medio de la brecha para no destruirla. Pero